En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora, Reina de la Paz, San Padre Pío, San Oscar Romero. Nosotros solíamos decir la oración que el Padre Pío pedía siempre, que es la oración del ángel de la guarda. Aquí sé que se dice de una manera un poco diferente, pero voy a tratar de combinar las dos, la que se dice aquí y la que conozco. Porque él decía, cuando quieres algo, envíame tu ángel de la guarda. Así que con esta oración le vamos a pedir su intercesión para que el Señor pueda abrir nuestros corazones, recibir su palabra, iluminar el corazón y la mente, la lengua, inspirar la lengua de quien le está hablando también. Y decimos, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería. Ilumíname, custódiame, protégeme, que te he sido confiado por la piedad celeste. Amén. Sí. Aquí ustedes pueden arreglarlo un poquito, si el español, de ahí se pueden escribir en un español mejor. Y esto era una oración muy eficaz y yo pude experimentarlo en mi vida, porque le estuve contando mi primer encuentro con mi padre espiritual, que como le decía, el padre Pierino Galeone, hijo espiritual del padre Pío por 21 años. Él nos dejó al inicio de este año de forma humana, pero está siempre cerca espiritualmente, estoy seguro, a todos sus hijos espirituales. Y ese día, el que le confesó la primera vez, yo le pedí al final, cuando me convencí, esto es realidad, él tanto me ayudó y me ayudó a tener un corazón libre y feliz, de estar seguro del amor de Dios. Entonces, al final, después que él habló del Padre Pío, de su experiencia con el Padre Pío, me convencí que todo era verdad y le pedí rezar por mí. Y le dije, yo no quiero perder a Jesús en mi vida. Entonces, él me dijo sí. Y hicimos esta oración al Padre Pío por medio del ángel de la guarda. Y de ahí inicié con el pedir el don de la fe más grande, con rezar a la Virgen María, el Santo Rosario, y también con tratar de intensificar mi vida de oración y mi fidelidad a Dios, a su palabra. Porque creo que estos santos como el Padre Pío, como lo que dieron un buen testimonio de él, como el Padre Pierino, nos enseñan el esencial de la vida cristiana. A veces nosotros buscamos 1000 cosas o 1000 teorías, pero nos falta ir al centro. ¿Y cuál es el centro? El centro es el que llaman los teólogos el querigma, el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús por nuestra salvación.
Si nosotros iniciamos de aquí, que es el corazón del Evangelio, por supuesto, para que esto se diera, necesitábamos que la Virgen María pudiese dar a la luz a Jesús en medio de nosotros. Entonces la encarnación de Dios, que se hizo carne, que se hizo cercano, que se hizo uno de nosotros y que nos enseñó lo que ya había anunciado a Moisés, que Él es el Dios que está cercano. Lo que dice, no sé si en español exacto, pero yo soy el que soy. O sea, el que siempre está ahí a tu lado. Por eso Él llegó y tuvo que morir y resucitar para perdonar nuestros pecados, para que la humanidad pudiese ser en comunión con Dios, volver a la comunión con Dios. Sí, Padre, esto lo sabemos, pero creo que es muy importante tenerlo frente a nuestra mente, a nuestros corazones, en este momento en el que estamos tratando de entrar más en el misterio del Padre Pío, de su testimonio, de su servicio a la Iglesia, al mundo. ¿Qué significa el perdón de los pecados? Significa que la humanidad ya tenía este peso sobre sí del pecado. O sea, como, digamos, los padres de la humanidad al inicio desobedecieron, con la desobediencia entró el pecado en el mundo y la muerte, y entonces para sanar esta herida Jesús tuvo que ser uno de nosotros para ser Dios, para ser hombre también y poder expiar los pecados. Y al mismo tiempo, pero, ¿qué hombre puede expiar un pecado? Solo Él, que tiene un alcance infinito, porque el pecado no es algo que se puede medir con criterios humanos. O sea, sí se puede decir esto es más grave, esto es más liviano, pero cuando el pecado es grave, ofende a Dios, y Dios tiene una dignidad infinita. Entonces el pecado tiene una gravedad que tiene un alcance infinito. Y se necesita una persona que tenga un alcance infinito para expiar el pecado. Y solo Dios tiene un alcance infinito, porque aunque nosotros todos los hombres y mujeres de este mundo se ponieran juntos, no sería posible tener un alcance infinito. Siempre nos podemos contar, podemos añadir uno, otro, no siempre podemos contarnos. Entonces solo Jesús podía hacer esto, y solo Jesús se necesitaba para esta misión de redimir al mundo, de retomar esta paz entre el hombre y Dios. Esto para decir, siempre iniciando por lo esencial, que el Padre Pío, como sacerdote, entró en este misterio, porque el sacerdote, cuando el Padre Joaquín o este servidor, nosotros celebramos la Eucaristía o absolvemos, lo hacemos por Cristo. Él lo está haciendo por medio de nosotros. En este momento, como que le prestamos la voz, los gestos, para que el sacramento se pueda realizar. El Padre Pío, como sacerdote, hizo eso, se puso dentro del misterio de Jesucristo, Salvador del mundo, muerto y resucitado, para que estas gracias que llegan de la redención pudieran llegar a más personas, más y más, porque sabemos como dijo Jesús en el huerto de los olivos, el espíritu está listo, la carne débil. Cómo es fácil tomar
otros caminos del Evangelio. Y es fácil para los que tal vez pueden también acudir a la iglesia, tener los sacramentos, y aún más por los que viven en contextos donde la fe es difícil para practicar, es difícil para tener personas que den testimonio de fe. Y cuando nosotros no recibimos el testimonio de fe, recibimos otros testimonios, fácil vamos siendo convencidos que este es el camino que nos da el gozo, nos da la alegría, pero es una alegría falsa, porque dentro del corazón sabemos que no es la verdad, que no es el camino que nos lleva a la completa realización de nuestra existencia. Al revés, cuando recibí esta absolución, la primera vez que mi padre espiritual me confesó, y yo estaba tan convencido que quería seguir el bien, seguir el camino del Evangelio, que tenía esta alegría inmensa en el fondo del corazón, porque decía, estoy viajando por el camino correcto. Cuando uno lo sabe, ¿no? Aunque puedan haberse dificultades después o sentirse uno débil, pero lo sabe y entonces está feliz. Y cuando tomamos otros caminos, aunque tratamos de hacernos ver felices o decirnos que somos felices, en el fondo estamos preocupados, sabemos que estamos marchando, pero que al final ahí está un muro. Y esto fue muy interesante, lo que hace poco compartimos con el padre Joaquín sobre esta nota doctrinal del Dicasterio por la Doctrina de la Fe, que hablaba de la Virgen María como madre del pueblo fiel, y explicaba algunos aspectos de la misión de la Virgen María y algunos términos que a veces necesitaban de ser explicados mejor. No voy a entrar en esto, porque si no vamos a tardar unas horas o toda la noche, pero para decir que lo que la Virgen María hizo con respecto a la redención fue algo muy similar de lo que el Padre Pío hizo con respecto a la redención y de lo que podemos hacer nosotros con respecto a la redención, con alcances muy diferentes, por supuesto, porque la Virgen María era la Madre de Dios y desde la cruz recibió la misión de ser nuestra Madre. Entonces necesita, cuando uno recibe una misión, de tener gracias correspondientes para poderla desarrollar. Entonces ella recibió gracias tan grandes para ser madre de cada uno de nosotros. Y ella, ¿qué hizo? El Padre Pío, ¿qué hizo? Haciendo la voluntad de Dios, se unió a Jesús. Y cuando recibieron las gracias más grandes, fue bajo la cruz, porque ahí ella recibió la misión, María, de ser madre nuestra también. Y el Padre Pío estuvo clavado en la cruz. Aquí no sé si se ve, él tenía las estigmas. Entonces estos signos no son por casualidad que están ahí, es para decir que él participó de verdad al misterio de la cruz de Jesús. Entonces, uniendo su sufrimiento, su servicio a la voluntad de Dios, él recibió gracias suficientes para ayudar a los que acudían a él, sobre todo por su ejercicio del ministerio del sacerdocio, o sea, por la confesión, los sacramentos, y de una manera muy misteriosa. No sabemos exactamente el alcance
de los sufrimientos del Padre Pío, pero sabemos que alguien le preguntó, y esto lo dijo mi padre espiritual, que lo escuchó directamente. Alguien le preguntó, y padre, ¿usted está llevando la cruz solo para un grupo de personas, o los hombres y mujeres de un lugar, o de este tiempo? ¿O estás llevando la cruz del mundo como la de Jesús? O sea, para todos los hombres y mujeres, para todos los lugares. Y él dijo, estoy llevando la cruz del mundo. Por supuesto, con un alcance un poco diferente de lo de Jesús, porque él no era Dios, por lo que era posible por una criatura humana. Pero de ahí también Dios le dio las gracias para corresponder a su misión. Entonces, le dio gracias muy grandes. Nosotros a veces conocemos más los milagros, las grandes obras del Padre Pío, también el hospital que él inició, pero hay gracias muy profundas que eran la capacidad de llegar a los corazones de todos. Y a veces, aunque no creo, casi todos nosotros no hemos vivido en el tiempo en que el Padre Pío estaba vivo, estaba vivente, porque murió en el 1968, pero hasta unos de nosotros, o todos, no sabemos, alguien ha de haber hecho para nosotros. Yo creo que si estamos aquí, lo voy a creer. Entonces recibió gracias para entrar en nuestros corazones y para que nuestros corazones pudieran cambiar. No creo que ese joven que se confesó esta vez fuera el mejor entre los jóvenes o de los que estaban ahí, pero creo que como cuando uno cree en Dios, Dios le ayuda para realizar la misión que ya había pensado para él. Dios te da gracias para mejorarte, para ser fiel a lo que Él te está pidiendo. Para concluir esta parte, quiero decir también que San Pablo escribió algo que a veces nos da unos problemitos para comprender. O sea, dice, yo estoy completando en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Por supuesto, a los padecimientos de Cristo nada faltaba, porque lo que hizo era perfecto. Pero es como, escuché diferentes ejemplos que nos hacen comprender. Yo le voy a hacer uno y tal vez le voy a hacer el segundo. Es como un río que está corriendo, y un río de agua de sorgente, bien puro, y que está listo ahí por todos los que desean tomar agua. Y estamos ahí muchos tal vez, pero para completar la misión de este río es necesario que nosotros nos agachamos y tomamos el agua, así participando, ¿no? de este don, de este regalo. Entonces los padecimientos de Cristo son el regalo, podríamos decir, el signo del amor de Cristo, que quiso expiar los pecados para que pudiésemos recibir el perdón y la vida nueva con la absolución. Padre Pío, entonces, nos enseña con su vida, con su misión, el sentido del sufrimiento, el sentido cristiano del sufrimiento, porque el sufrimiento con diferentes maneras de ver, que tal vez no son cristianas, puede ser interpretado en modos diferentes, y a veces también
llevar a consecuencias muy distantes de la que el Evangelio nos enseña. Y hay un santo, y hoy como fui a visitar el santuario de la Divina Misericordia en Usicala, en el oriente, ahí estaba una reliquia también del santo Juan Pablo II, entonces le confié a él también este momento de catequesis, de encuentro con ustedes. Y este santo, San Juan Pablo II, escribió una carta pastoral que se llamaba Salvifici Doloris. Significa el sufrimiento que salva, que dona la salvación. O sea, sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Y la familia espiritual que el Padre Pierino fundó bajo inspiración del Padre Pío, tomó esta carta del Papa Juan Pablo II como exactamente la explicación del carisma de la familia espiritual, diciendo que recibía con gratitud el documento Salvifici Doloris del Papa Juan Pablo II, y esta familia quiere ser evangelizadora de esta lectura del sufrimiento humano. No sé si estamos interesados en comprender más el sufrimiento humano. A veces pudiera ser que no nos cae muy bien el sufrimiento. Entonces preferimos hablar de otras cosas, el gozo, la alegría del Evangelio. Pero puedo decir que esta familia que se llama Siervos del Sufrimiento, hay unas personas que cuando nos conoció como carisma, como familia, dijo, pero mira, ustedes se llaman siervos del sufrimiento, pero como lo conozco, se deberían llamar siervos del gozo, de la alegría. Porque así era el Padre Pío. El Padre Pío, que probablemente era el que más sufría de todos, porque estuvo por 58 años clavado en la cruz. ¿Quién puede sufrir más? Y clavado en la cruz quiere decir muchas cosas. Tratamos de imaginar a Jesús, el sufrimiento físico, el sufrimiento moral, el sufrimiento espiritual, que a veces estos dos son aún más del sufrimiento físico que nosotros podemos comprender mejor, porque nos tratamos de imaginar viendo al Jesús crucificado, pero es muy profundo también el sufrimiento espiritual, por ejemplo. Sufrimiento moral. Tú eres un blasfemo. A Jesús le dijeron, ¿no? Uno que está insultando a Dios. Entonces todo eso pasó al Padre Pío de una manera u otra. Fue como la Iglesia le dio unas medidas para una punición, para limitar su obra pastoral, porque estaba preocupada que fuera como uno que engañaba a las personas. Por un tiempito, creo por 3 años, no pudo celebrar frente a la gente. Él que para él era todo y no podía confesar. Él que había dado la vida para hacer esto, para confesar. Y él, obediente, aceptó. Y después estas cosas fueron levantadas y inició nuevamente. Hubo otro periodo particular, especial de dificultad, y luego fue levantado también, y al final pudo terminar su misión y morir. Pero muchas cosas, muchas humillaciones recibió de la gente también, pero al mismo tiempo él sabía que podía ofrecer esto a Dios, a Jesús, que fue también insultado, recibió
fue escupido, ¿no? Y todo esto que le pasó a Jesús en la pasión. Entonces se sintió cercano a Jesús y sintió que estas gracias que Jesús recibía, él las podía compartir con los hijos espirituales. Entonces nunca perdía la esperanza, aunque ahí, cuando le quitaron lo que más era importante para él, poder servir a la gente, él tenía esa fe. Por supuesto sufría muchísimo, pero tenía esa fe que las gracias que iba recibiendo pudieran ayudar muchos corazones a volver a Dios. Y creo que tal vez una gotita de su sangre ha llegado también para nosotros. Así que poco a poco entramos más en el verdadero misterio del Padre Pío, que no se puede explicar completamente, porque él decía de sí mismo: yo soy un misterio a mí mismo, yo no me puedo explicar a mí mismo, porque era algo que Dios había hecho. También cuando recibió las estigmas, no se exaltó: mira, yo soy uno especial, querido por Jesús, que estoy representando a Jesús en medio de otros. Como decía San Pablo VI, Padre Pío es como una estampa del crucificado resucitado. Así que no, él decía: de acuerdo, Jesús, puedes dejar este dolor, este sufrimiento que tengo por el dolor que siento, pero quítame los signos, porque mi vergüenza es demasiada. No quería. Entonces, está bien, pero que nadie lo vea. Y por eso, tal vez, el Padre Pío por 8 años tuvo las estigmas intermitentes, no sé si se dice en español, llegaban y se iban. Y después, por 50 años, tuvo las estigmas y al final murió sano, sin ninguna herida, como había anunciado también. Y esto, tal vez para ustedes que ya veo que tienen fe, no es necesario, pero para los que un poquito más dudan, esto era importante, porque yo a los jóvenes, muy jóvenes, a los jovencitos de la parroquia, cuando hablaba de las estigmas del Padre Pío, decía: mira, el Padre Pío tuvo como un hoyo en la mano que casi, o tal vez decían que se podía mirar como un poco de luz, si uno lo ponía al sol así. Y después se curó y tenía la piel como la de un niño, de un neonato. Yo le enseñaba mi dedo, que una vez estuve cortando algo para comer y era un cuchillo muy filo, y entonces ahí se queda desde hace 30 años un corte en mi dedo. Y mira, esto no se curó y allá, Padre Pío, ya no había nada. Entonces esto para decir otra vez que estas acusaciones que él recibió de que tenía estigmas de origen humana o de origen, hasta dijeron, no sé si se dice en español, nevrótica, ¿no? Como que él se hacía. Y él, que era muy chistoso, dijo a uno: mira, porque él le decía: padre, pero a usted no es que, creo que fue el sacerdote que se lo preguntó, usted no es que está pensando tanto en Jesús, en las heridas de Jesús sobre la cruz, que tanto está pensando y le salieron. Mira, puedo hacerte una pregunta, respondió el Padre Pío. ¿Y si tú inicias a pensar en un toro, te van a salir los cuernos?
Así, él era chistoso. También, como decía antes, ¿no? Él que sufría más que todos, sabía siempre un poco bromear, estaba en el jardín con sus confrailes y siempre alegres, ¿no? Y el mismo lo hacía el padre Pierino. Él rezaba muchísimo. Yo a veces, sobre todo hace unos años, tenía ilusión de poder rezar más o menos como él, seguido, ¿no? Pero no tuve mucho éxito, ¿no? Y él podía rezar muchísimo, muchísimo. Y más que los años pasaban, que se hacía más anciano, podía rezar más. Aunque muchas veces tenía mucho sueño, porque al final de su vida no podía dormir bien. Yo pienso que tenía como, a veces estaba pensante por sus hijos espirituales en la noche, entonces agarraba el rosario y rezaba muchísimo el padre Pierino. Y el padre Pío, por supuesto, tal vez aún más, porque él no dormía del todo, por muchos años no dormía y no comía. El padre Pío, por un tiempo, él solamente comía la hostia de la misa, la comunión, y ya. Y de toda manera tenía esta cara bonita, ¿no? No estaba delgado. En italiano se dice rubicondo, que se comprende como una flor bonito, ¿no? Que está así, tiene una buena forma, ¿no? No está... Y esto era todo la obra de Dios, que quiso glorificar un hijo suyo por el mismo asunto que este hijo nunca le negó algo. Una vez, una hija espiritual del Padre Pío, creo que le contaron de un alma que estaba muy lejana de Jesús, que se estaba perdiendo. Y él como que quiso de verdad ayudar a esa alma. Entonces Jesús le dijo, mira, tú necesitas, se necesita mucha oración y mucho sufrimiento para poder hacer que esta alma se convierta. Jesús, deme todos los sufrimientos que tú quieres, pero sálvame esta alma. Y Jesús le contestó, mira, pero tú eres todo una llaga, se dice así, una llaga. Tienes llaga por todos lados, ¿dónde la voy a poner otra llaga? Y él, no te preocupes Jesús, llaga sobre llaga. Estaba muy enferma y se iba a morir, ¿no? Y se murió. Y el Padre Pío le dijo, pero Jesús, ¿por qué no me has dicho antes que ella se iba a morir? Jesús le dijo, porque si no, tú me hubieras pedido que yo la sanara, pero no era mi proyecto. Y el Padre Pío sí, te lo hubiera pedido. Y él, lo sé. Y dijo Jesús, yo no puedo negar nada a uno que nunca me ha negado nada. Así que esta es también la fortaleza de un sacerdote, por ejemplo, que tiene responsabilidades sobre almas, que puede tener una oración muy fuerte, ¿no? A veces nosotros podría pasar que estamos felices de hacer nuestra parte, nuestro trabajo, la misa, las confesiones, las oraciones del breviario y el rosario tal vez, son cosas buenísimas, pero no estamos siempre dispuestos a decir sí a Jesús y no pensamos
que si no estamos dispuestos a esto, nuestra oración no tendrá esta fuerza para ser eficaces, para salvar muchas almas que tal vez se nos han confiado. Y cuánto cuesta un alma a Jesús. Lo hemos visto sobre la cruz, porque al inicio hemos dicho, por un pecado grave, solo Jesús podía expiarlo. Se necesitaba la encarnación, la muerte y resurrección de Jesús por un pecado grave. Entonces, por un alma se necesita eso. Un alma necesitaba toda la redención. Entonces, ¿cuánto costó a Jesús un alma? ¿Cuánto pagó para cada uno de nosotros? Y aunque uno de nosotros podría pensar, yo soy bastante santo, no he hecho nada malo, así, nada particularmente terrible, pero solamente por el hecho que nos salvó, tuvo que sufrir y morir en la cruz. Entonces, ha pagado mucho. Y por eso vale la pena esforzarse para seguir siendo fieles, aunque siempre podemos contar con su misericordia, pero para no añadir sufrimientos a Jesús, para ser más eficaces con nuestras oraciones, porque estoy seguro no es solo para el sacerdote que tiene responsabilidades de almas, que puede interceder, sino que estoy seguro que por lo menos todos los que están aquí han rezado por alguien, tal vez estaba enfermo, tal vez estaba en un momento difícil, esta persona, tal vez estaba lejos de Dios, y entonces trató de interceder. Y a veces hemos pedido algo que no era según la voluntad de Dios, a veces hemos pedido mal, a veces si hubiéramos sido más generosos en hacer la voluntad de Dios, en evitar el pecado, Jesús nos habría escuchado y no ha podido, ¿no? Porque se necesitaban más gracias para recibir este regalo que hemos pedido. Entonces esto no es para asustarnos o para hacernos vivir con no temor de Dios, que es una cosa buena, sino que terror, ¿no? Que ahora voy a equivocarme en esto y ya se va a perder un alma. No, pero es el amor que manda, ¿no? Amor verdadero, el amor que Jesús nos enseñó. Así que solo tenemos que aprender en amar más, según lo que Jesús nos enseñó. Esto es lo esencial, ¿no? Por eso decía, Padre Pío es maestro de vida espiritual que nos lleva a mirar el esencial, es amar. A veces nosotros, si tenemos alguna responsabilidad, por ejemplo en la pastoral juvenil, tenemos unos jóvenes, a veces en la vida de uno pasan cosas un poco difíciles, se prenden caminos un poco equivocados y ahí tratamos de estudiar cómo voy a hablar a él, tengo que hacer así, cómo voy a ponerme con la cara o con la voz, o qué medida voy a ocupar. Muchas preguntas nos hacemos, estudiamos bien, pero nos olvidamos tal vez que se necesitaba solamente ese amor que llega de la presencia de Dios en nuestros corazones. Porque Él, Jesús, que está ahí, nos sugiere cómo hablar, cómo actuar, cómo amar y cómo enseñar ese amor a las personas que encontramos. El mundo nos sugiere que todo ha de ser muy estudiado, muy arreglado bien. Es verdad, tenemos que hacer las cosas bien, pero no tenemos que olvidarnos que es Jesús que actúa en nosotros si nosotros le dejamos el espacio en nuestros corazones. Y dejarle el espacio, esta voluntad de dejar el espacio de Jesús en nuestros corazones, lleva unas consecuencias. O sea, si queremos esto, tenemos
que cultivar la palabra de Dios en nuestro diario, día a día. Así que Jesús puede caminar. O sea, por eso Padre Pío decía a cada, sobre todo él hablaba a las hijas espirituales, escribía, le decía a cada hija espiritual, mira, no tienes que dejar la meditación, porque había unas hijas que le escribieron, una hija, me recuerdo, le escribió, mire padre, yo en la meditación siento esto, tal vez, no sé, distracciones o pensamientos negativos o no siento nada y entonces quiero dejar de meditar porque no me hace bien. Él le respondió, si tú dejas de meditar, tú vas a perder toda la batalla, digamos así. O sea, yo creo que a veces nosotros, aunque seamos comprometidos en la parroquia, aunque tal vez recemos el rosario, que es una cosa muy bonita, yo invitaría a todas las personas del mundo a rezar por lo menos un rosario cada día, pero nos olvidamos de la meditación, o nos cuesta más, porque es algo así, nos toca. El rosario podemos hacerlo en el bus, podemos hacerlo en otros momentos, así un pedacito, otro pedacito, y está bien, muy bien, pero la meditación uno necesita estos 15 minutos por lo menos, dedicados completamente a Dios, en silencio, crear silencio en nuestros corazones, decirle no soy bueno para meditar, pero ayúdame tú, y tomar una palabra que nos ayude, por ejemplo el Evangelio del día, y partir, o sea, iniciar de lo que en el día anterior se hizo poco bien, para tener un propósito de hacer mejor esto, exactamente esto. Entonces se necesita también un examen de conciencia el día anterior, en la noche. Examen que hay que hacerlo poniendo el corazón frente a Dios y aprendiendo al Espíritu Santo con sinceridad nuestro corazón y pedirle que lo ilumine, que nos enseñe lo que hay que hacer mejor. Entonces ahí el día siguiente podemos hacer un paso más en nuestra vida espiritual. O sea, la meditación es necesaria para hacer crecer la palabra de Dios en nuestro espíritu, ser palabra de Dios, ser presencia de Jesús y transmitir el testimonio de Jesús, siempre crucificado y resucitado, que hace la voluntad de Dios, obedeciendo al Padre, y lo hace por medio de la caridad, o sea, la cruz, ¿no? Vertical y horizontal, que Jesús así pone los brazos, para abrazar a todos en la caridad, por obediencia al Padre. Y esto fue lo que hizo el Padre Pío, fue lo que hizo la Virgen María, que obedeciendo a Dios aceptó la encarnación de Jesús, aceptó quedarse bajo la cruz y aceptó que se llevaran su hijo de esta vida, que lo arrebataran, se dice así. Voy a leerle una cartita, una parte sobre el sufrimiento. Cuando Jesús me quiere manifestar que me ama, me hace gustar su pasión. Las llagas, las espinas, las angustias. Y cuando quiere hacerme gozar, me llena el corazón de un espíritu que es todo fuego y me habla de sus delicias. Pero cuando quiere que yo lo imite, me habla de sus dolores y me invita con una voz que es súplica y precepto a arrimar mi cuerpo para aligerar sus penas. O sea, el Padre Pío estaba feliz de poder ayudar a Jesús, de poder aligerar sus penas, ¿no? Para que fueran más livianas. El Padre Pío en otra carta dice, no podemos imaginar cuánto Jesús recibe consuelo
cuando hay almas que no solo están dispuestas a hacer su voluntad, hasta llegan a pedirle algunos sufrimientos para aliviar sus sufrimientos de Jesús. Ahora, yo no digo que nosotros tenemos que hacer así, porque esos son los grandes santos, como el Padre Pío, que lo hacía. Pero sería ya suficiente si nosotros, con el conforto del ejemplo de los santos, del Padre Pío, de la Virgen María, pudiéramos decirle a Jesús: se haga tu voluntad en mi vida. Lo que tú decides por mí es lo mejor. Y ya con esto, si nos pasa algo que nos da alegría, muy bien. Si nos pasa algo que nos da un poco de dolor, de sufrimiento, estamos confiados en la voluntad de Dios. Y siempre tenemos que tomar en cuenta que Jesús, si nos pide algo, nos da todo lo que se necesita para hacerlo. Cuando nos pide algo, Él nos lo da anteriormente. Esta es una cosa buenísima. Creo que fue San Agustín que decía, más o menos, porque también es español, pero que decía: si tú quieres algo de mí, solo ponme esto en mi corazón, yo lo voy a hacer. Pero antes, dame lo que me estás pidiendo. Así yo creo que no vamos a tener miedo a nada, porque aunque, por supuesto, tenemos miedo al sufrimiento, miedo a la muerte, por ejemplo, pero aunque Jesús nos pida una misión un poco más difícil, o una misión grande, por ejemplo, le confían un grupo grandísimo de jóvenes, un poco complicado, y uno dice: ¿cómo puede ser yo? ¿Cómo puedo hacer? Ya sabe que Jesús te da todas las gracias que necesitas. Y aunque tú te conoces muy bien, conoces tus dificultades, tus pecados, tus límites, tus defectos, todo lo que a veces también quieres un poco esconder de los demás, y está bien, no es necesario que todos conozcan todo de nosotros, pero tú, con la gracia de Dios, puedes ser criatura nueva y hacer el bien a los demás como Jesús te está pidiendo. Por supuesto, cuando se pasa al otro ámbito, o sea, al ámbito de la dirección espiritual, de compartir con el Padre Espiritual, tenemos que ser completamente abiertos, muy sinceros, porque si ahí escondemos algo, es para nuestro daño. No permitimos a Jesús ayudarnos, porque cuando se hace el acto de humildad, yo veo que Jesús nos ayuda mucho. Y hasta he tenido experiencias en cosas humanas, cuando también más jovencito, tenía unas dificultades humanas. He hablado con una persona que me habían dicho que era sabia. Mis padres me habían dicho: esta persona es sabia, te puede ayudar en esta cosa humana. Cuando le dije simplemente cuál me pareció, le conté mi historia, ni le pregunté algo, simplemente le conté. Fui a donde él, y esto, como comprometerse, no voy a ir allá, le voy a hablar, aunque no sabía bien lo que tenía que decir. Y él simplemente comentó lo que había dicho de manera muy sencilla, y todo el problema se me fue. Porque yo creo que esta fue una gracia del Señor por la humildad de haber abierto el corazón, de haber buscado ayuda. El Señor sabe hasta cuánto tenemos que abrirnos o tenemos que hacer este paso, y a veces cuando ve que nos estamos humillando un poco, nos para. Oh, ok, está bien.
Creo también en la confesión. Ahora no quiero ir demasiado en los detalles, pero a veces uno tiene un poco así de duda. Sí tengo que ser sincero, entonces entra en unos detalles que no son necesarios. El sacerdote sabio te dice, ok, he comprendido. Lo decía también el Papa Francisco, ¿no? ¿Se recuerda? Pero ahí ser sinceros, abiertos, para que el Señor pueda purificarnos, pueda guiarnos, pueda sacar estas trampas del maligno que quiere quitarnos la paz con cosas que son suyas y que a veces son hasta casi inexistentes, no son nada, pero Él como que la hace más grande, la infla. Él era un gran enemigo del Padre Pío. Sabemos que lo luchaba también. Y una vez que se estaba peleando con Satanás, el Padre Pío buscó muchas, ¿cómo se dice? Muchos golpes. Y él llamaba a su ángel de la guarda, ayúdame. Y el ángel no llegaba, estaba ahí mirándolo. Y cuando al final el enemigo se fue, el Padre Pío lo miró casi enojado. ¿Por qué no me has ayudado? Te he pedido muchas veces. Y él le contestó, porque si te hubiese ayudado, tú no habrías podido ofrecer estos golpes que has recibido de esta manera para estas almas por las cuales estás rezando y recibir todos estos méritos. Ahora, son experiencias de los santos, nosotros no va a pasar, estoy convencido. Pero para decir que el sufrimiento para el Padre Pío era un tesoro precioso, no por sí mismo. Yo no soy de la idea que tenemos que buscar el sufrimiento, hasta casi no necesitamos buscar penitencias, porque la vida ya nos pone muchas penitencias si aceptamos lo que llega de la vida, ¿no? Así que vamos a encomendar los frutos de este encuentro. Yo voy a agradecer a nuestros amigos de Sinopsis que se han quedado aquí muy pacientes hasta esta hora, que en El Salvador es muy tarde. Es temprano. No, dice el padre que es temprano, así que estoy muy tranquilo, así. Y vamos nuevamente a ofrecer una oración a la Virgen María para que cuide de estos frutos, de este encuentro, y para que la misión, el ejemplo del Padre Pío pueda llevar muchos frutos también en El Salvador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora voy a decir nuevamente la oración al ángel. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería. Ilumíname, custódiame, protégeme, rígeme a mí que te he sido confiado por la piedad celestial. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendecimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.